Señal directa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. En los últimos meses, Israel ha sido tendencia en las redes sociales por los múltiples ataques a Gaza, a Siria, a Yemen, por supuesto recientemente a Irán. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dicen que hay un alto al fuego, sin embargo vemos otras agencias que señalan que los combates entre Israel e Irán continúan. Para hablarnos al respecto, saludamos con muchísimo gusto al maestro Eduardo González Velázquez. Él es académico del TEC de Monterrey y, por supuesto, amigo de este espacio de la Universidad de Guadalajara. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes, un saludo. Muchas gracias, estamos mi compañera Josefina Real y su servidora aquí con usted. ¿Nos puede dar, por favor, su lectura de lo que ha ocurrido en las últimas horas entre estos países? Veíamos, pues bueno, todavía ayer, antier, este intercambio de bombardeos entre Israel, Irán, inclusive Estados Unidos, y ahora recientemente, pues supuesto alto al fuego. Así es, pues me parece que lo que estamos mirando en estos 12 o 13 últimos días, pues tiene que ver con una guerra de desinformación también, además evidentemente de los férreos combates que han habido entre Irán e Israel. Pero sobre todo, me parece que la información que nos llega, pues muchas veces dependiendo la fuente, dependiendo el periódico, dependiendo el gobierno, pues pareciera que nos dan realidades diametralmente opuestas. El mismo día de ayer, al tiempo que Donald Trump anunciaba un cese al fuego definitivo, pues seguían los ataques entre Irán e Israel. Y hoy, pues durante estas horas de martes, nos hemos ido enterando no necesariamente de ataques entre Irán e Israel, pero sí bombardeos de Israel hacia Siria. De tal manera que lo que hoy tenemos en esta región tan convulsa, pues es una paz que yo diría que ni siquiera está pegada con alfileres, sino más bien con chicle. Es decir, una paz que está pendiendo de el humor con el que amanezcan personajes como Trump o el mismo Netanyahu. Yo creo que lo que vimos en los últimos 12 días nos muestra claramente que, por ejemplo, ya no hay, digamos, un recato por parte de Donald Trump frente a posibles consecuencias que puedan tener sus decisiones, porque finalmente él no estará en una boleta electoral en las siguientes elecciones federales y por lo tanto pues ya las consecuencias que pueda haber más bien se las va a endosar a los republicanos. Y por el lado de Netanyahu, bueno, me parece también que va creciendo al interior de Israel pues una serie de manifestaciones que no necesariamente están apoyando las decisiones de Netanyahu en relación a los combates con Irán. De tal manera que al día de hoy, pues me parece que lo que tenemos es una calma muy tensa y que, si bien es cierto, el papel de Beijing y de Moscú también jugaron un papel importante en este alto al fuego, pues creo que pues no son acciones suficientes que nos puedan garantizar una paz más duradera y estable en esta región de Medio Oriente. Maestro González Velázquez, muy buenas tardes. Hola, Josefina, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente es difícil pensar en una paz duradera en la región por todo el pasado y por todo lo que se está viviendo en estos momentos. ¿Qué sí valdría para una paz duradera en toda la región? A mí me parece que hay al menos dos elementos que son fundamentales. El primero, Josefina, tiene que ver con aplicar, digamos, una especie de aquel tratado de Tlatelolco
generado en México para prohibir las armas nucleares en América Latina en aquel momento, cosa que se ha mantenido, que se hiciera una especie de esto, de tratado de Tlatelolco para el Medio Oriente, cosa que además en los últimos días también propuso el mismo Barack Obama. Esto, pues necesariamente, me parece, haría menos tensas las relaciones entre los países, pero además no tendría una superioridad marcada a Israel sobre sus vecinos. Y por otro lado, creo que es fundamental que Washington, sobre todo, saque las manos de estos países y permita que sea la población de Irán, de Libia, de Siria, de Irak, de todas estas regiones, tanto al norte de África como en el Medio Oriente, decidan finalmente qué tipo de gobierno quieren tener y que no sea gobiernos impuestos por Estados Unidos o bien gobiernos que tumbe Estados Unidos porque consideran que no benefician a sus intereses. Creo que si lográramos estos dos elementos en Medio Oriente, estaríamos en posibilidades de hablar de una paz mucho más fuerte y duradera. Maestro Eduardo, pregunto si Irán cometió algún error estratégico al no apoyar más a Bashar al-Assad y el papel que han tenido los grupos milicianos como Hezbollah, como Hamas y demás. Bueno, yo creo que estos grupos contrarios al Estado israelí, al gobierno de Netanyahu, muchos de ellos apoyados precisamente por Irán, pues han venido a ser una especie de cuña dentro del conflicto ya histórico que tienen tanto Irán como Israel. Creo que los dos gobiernos se han visto a lo largo de las últimas décadas como los enemigos, yo diría casi, entre comillas, naturales para poder sobrevivir tanto Israel como Irán. Creo que estos grupos también legítimamente se arman y que combaten, por supuesto, las prácticas criminales llevadas a cabo por Netanyahu en lugares como Gaza. Creo que tienen pues elementos de sobra para mantener esta lucha férrea de frente contra el gobierno genocida de Netanyahu. A propósito de Gaza, maestro, pues este llamado al alto al fuego, y como bien lo señala, pues hay una tensa calma porque quién sabe qué va a pasar. El gobierno, el régimen de Netanyahu sigue atacando a la población de Gaza. Así es. Yo creo que no debemos de perder de vista, por supuesto, el genocidio que está cometiendo el gobierno de Netanyahu contra los palestinos en Gaza, y que pues este llamado al alto al fuego, a suspender los combates de lo que Trump ha llamado la guerra de los 12 días, pues es una parte solamente de este prisma tan complejo en la geopolítica del Medio Oriente. Pero hay otro elemento fundamental, central, que tiene que ver con la práctica sistemática para llevar a cabo un genocidio de los palestinos que viven en Gaza por órdenes del gobierno de Netanyahu. Me parece que eso no lo podemos hacer a un lado, no podemos dejar de mirar lo que está sucediendo en Gaza, y si bien recibimos de buena manera este alto al fuego entre Irán e Israel, pues también me parece que es imperativo seguir insistiendo en que el genocidio llevado a cabo en Gaza debe de parar. Sí, pero pareciera que Israel está por encima del derecho internacional, porque al hablar de esta invasión a Irán por el tema del armamento, pues todo el mundo volteó, tendencia, insisto,
Sin embargo, no ha sido el mismo ruido con lo que ha estado ocurriendo durante casi 2 años en Gaza, en donde, pues bueno, la población civil es la que ha sido la más afectada, maestro. Fíjate, qué bueno que mencionas esto, Cecilia, porque hay 2 datos que me parece que es importante mencionar y que no podemos dejar de lado. El primero es que precisamente dentro de los países de esta región del mundo, en el Medio Oriente, el único país que tiene armas nucleares es Israel. El único país que no permite inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica es precisamente Israel. Y al país que Israel señala como poseedor de armas de destrucción masiva, armas atómicas, que es Irán, no las tiene, no se han comprobado su existencia, pero además Irán sí tiene firmado el tratado de no proliferación de armas atómicas y además permite la inspección de autoridades internacionales en sus instalaciones nucleares. Entonces me parece que es, como bien mencionas, una muestra clarísima de que Israel, con el fuerte apoyo incondicional de Estados Unidos y el lugar que tiene en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Americana, hace lo que quiere con el derecho internacional. Ahora, maestro, alto el fuego entre Irán e Israel, pero durante estos días el ayatolá iraní señaló de que, pues aunque fue atacado en un principio, pues no dejarían de apoyar y de luchar por Palestina y concretamente por Gaza. Y también con este alto al fuego los hutíes, ahorita me acuerdo bien, aquí lo tengo anotado, sí, hutíes, dicen que este alto al fuego no les concierne, que ellos van a seguir pues tratando de defender en lo que se puede y apoyar a los gazatíes. En ese sentido, pues, ¿qué va a ocurrir por una parte? Y hasta el día de hoy, ¿cómo quedan estos grandes grupos? ¿Cómo queda Donald Trump? ¿Cómo queda Netanyahu? ¿Cómo quedan algunos dirigentes europeos concentrados en la OTAN? Bueno, por partes. Lo primero que mencionas, Josefina, en relación a los grupos en Yemen, pues tiene que ver con el mosaico tan complejo que hay en el Medio Oriente. Es decir, una cosa es el conflicto que puede tener Irán con Israel, o viceversa. Otro, muy diferente, la relación que puede haber de Irán con grupos de Yemen. Uno más, los combates que lleva a cabo Israel en Siria, los bombardeos o el genocidio que está llevando a cabo en Gaza. Es decir, el que se haya establecido un alto al fuego entre Irán e Israel solamente compete a estos 2 países. Lo que otros grupos decidan hacer, continúen apoyando a la población en Palestina, en Gaza, es otro asunto, no tiene que ver necesariamente con el alto al fuego entre Irán e Israel. ¿Y cómo quedan pues estos grupos? Bueno, yo pondría sobre la mesa la última encuesta publicada apenas ayer o antier sobre el apoyo que tiene Donald Trump en Estados Unidos de manera general entre latinos, no latinos, mujeres, afroestadounidenses, republicanos, etcétera. Y bueno, su nivel de apoyo es de apenas el 41%. Y si nosotros desglosamos las encuestas en grupos diferentes, nos damos cuenta que hay un amplio rechazo a las acciones llevadas a cabo sobre la Constitución de Estados Unidos con el bombardeo del sábado en Irán. En el caso de Netanyahu, creo que de igual manera van creciendo algunas manifestaciones de rechazo a su gobierno y a las acciones realizadas, que me parece que comienzan a complicar la viabilidad de su gobierno. Y en el caso de las autoridades europeas, pues creo que al final del día terminaron como mirones de palo. Es decir, si revisamos de manera muy detallada los actores que principalmente incidieron
en este conflicto, pues podemos encontrar a China, a Rusia, Estados Unidos, y obviamente pues como parte del conflicto Irán e Israel. Sin embargo, Europa pues terminó siendo un actor de segundo nivel que poco importó a las decisiones que tomaba Netanyahu y por supuesto que se los brincó Donald Trump. Claro, y además, pues bueno, hubieran sido afectados en caso de que Irán hubiera decidido cerrar el estrecho de Hormuz por el tema del petróleo. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, maestro, como siempre, muy agradecidas por haber atendido esta llamada y si nos permite lo estaremos buscando próximamente. Seguro que sí, un abrazo a las dos, saludos, buen martes. Igualmente. Igual para usted, muchas gracias al maestro Eduardo